Vayamos a la epístola a los Colosenses, el capítulo 3, y vamos a leer los versos 12 y 13. Vamos a tocar un tema que creo que la mayoría de personas hemos sido afectados o somos afectados por una situación de esas, como que es lo que realmente es el perdón. Lo que realmente es el perdón. Colosenses capítulo 3 y los versículos 12 y 13. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13. Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Señor, te damos las gracias, Padre, porque hasta este momento se ha visto tu mano poderosa sobre nosotros, sobre nuestras vidas, Señor, sobre nuestras familias y también sobre nuestra familia en la fe. Te doy las gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que aquí estamos de nuevo, Señor, presentándonos ante ti en agradecimiento y a la vez, Señor, pidiéndote siempre tu protección, tu misericordia en la vida de cada uno de nosotros como familia, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Y en este momento, Señor, yo clamo a la sabiduría del Espíritu de Dios para que sea Él el que ponga las palabras necesarias, Señor, para que por medio de tu bendita, sana y pura palabra pueda llegar a nuestras vidas ese propósito que tú tienes, Señor, para este momento. En tu nombre, Jesús, oramos siempre con acción de gracias. Amén y amén. Se aconseja siempre teológicamente, cuando usted encuentra algo en la Biblia que a usted le pueda decir, esto es para mí, y usted quiera pensar sobre eso que Dios le está dando, teológicamente se maneja de que uno tiene que leer o un capítulo antes, leer el texto de nuevo y leer un capítulo adelante. O, por ejemplo, en este caso que estamos tocando nosotros, lo que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses y hemos bajado al versículo 13 y 12, es aconsejable, hermano, y usted lo va a ver por qué. Leer los versículos donde inicia el capítulo para que nosotros podamos saber por qué hemos tocado ese tema y por qué el apóstol está diciendo lo que acabamos de nosotros de leer. En los versículos del 1 al 4 de este capítulo 3 de la epístola a los Colosenses, el apóstol habla de algo que dice que si nosotros hemos resucitado en Cristo, dice, que como evidencia de que hemos resucitado, uno es que hemos muerto la vida anterior. Y si hemos resucitado en Cristo, dice el apóstol, debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque entonces dice, esa es una evidencia que nosotros vamos a dar que hemos muerto a la vida anterior y hemos resucitado nosotros en Cristo Jesús. Comienza él en esos primeros versículos. Y luego en los versículos del 5 al 10, parafraseándolo yo, nos dice que hagamos morir completamente esa vida anterior, esa vida terrenal, que la hagamos morir, como fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, etc.
Y el versículo 10 dice, y revestíos, dice, del nuevo hombre que cada vez se va renovando. Hasta el versículo 10. La imagen que el apóstol presenta cuando él dice de revestirse, en ningún momento él está haciendo referencia a algo meramente externo, como sucede cuando usted se pone su ropa. La carta lo que nos habla es de despojarnos y un revestirse en referencia al cambio moral que la persona debe de dar. Porque el obrar expresa, así como la vestimenta, la personalidad, la forma de ser de una persona. Y luego viene ya lo que es el texto que nosotros hemos comenzado a leer, que es el versículo 12, donde dice que nos vistamos, dice pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es fácil, iglesia, reconocer por medio de la vestimenta algo o alguien. Por ejemplo, en los hospitales, usted ve un médico, usted ve un licenciado o una licenciada, y usted los ve con una gabacha blanca. Pero ahí existe una diferencia. La gabacha que el doctor, que el médico usa, es una gabacha más larga que la que usa un licenciado o licenciada. Entonces, la forma de vestir establece ciertas diferencias. Inclusive dentro de las autoridades, usted sabe cuándo es un policía y cuándo es una persona del ejército por su vestimenta. Inclusive en los grados militares usted los puede distinguir por ciertas cosas que en su vestimenta le hace ver si es un cabo, si es un sargento, si es un coronel, un general. Ellos llevan distinciones, entonces por las vestimentas nosotros podemos saber qué es lo que estamos viendo y poder a la vez identificar. Eso también existe dentro de la vida del cristiano. Hay una vestimenta, pero no es una vestimenta exterior, sino que es una vestimenta interior que refleja lo exterior. La Biblia es clara cuando dice, por sus frutos los vas a conocer. Hay mucha gente que ha buscado por medio del ejemplo de otras personas el acercarse a Dios, o buscar a Dios, o conocer a Dios. Y cuando comienzan a observar a esa persona, con el transcurrir de los días, meses o el tiempo que sea, se va dando cuenta que esa persona no es lo que había representado para ella al iniciar, al haber puesto su mirada en él. Él creyó que esa persona era un cristiano, pero con el correr del tiempo se vino a dar cuenta que era falso. Tenía una vestimenta de cristiano, pero falsa. ¿Por qué? Por los mismos frutos que tienen que salir del interior cuando existe esa renovación que el apóstol está diciendo, y no es, como él dice, de benignidad, de humildad, y por su fruto los vas a conocer. Entonces esa persona, cuando descubre que esa vestimenta era falsa, se decepciona. Y nuestro Señor Jesucristo es muy claro cuando Él lo dice. Si gusta me acompaña y busca en Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 17, lo siguiente. Ya dentro de poco, hermanos, solo voy a hacer un paréntesis aquí. Ya los proyectores ya están aquí, ya los trajeron. Me imagino que no se pudieron poner por el tiempo, tuvimos miedo a que alguna goterita o algo, pero ya los tenemos. Ya dentro de poco ya van a estar puestos los dos.
Dice Mateo capítulo 7 y los versículos del 15 al 17. Guardaos, dice, de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El cristiano en sí está obligado, hermano. Cuando usted dice, yo soy un cristiano, yo sé que soy templo y morada del Espíritu de Dios, y usted anda buscando cada vez agradar más a Dios, usted tiene un gran compromiso. Usted tiene que prepararse para discernir, para poder descubrir en realidad esa vestimenta, si en realidad esa piel de oveja es de oveja o es un disfraz. Todos son los cuidados que le corresponden al cristiano, a la congregación. El pedirle al Señor mucha sabiduría y pedirle al Señor por medio de las Escrituras que le demuestre cómo adquirir usted el poder del discernimiento. El discernimiento de todo aspecto, porque hasta se puede reflejar en lo que se está diciendo en la palabra de Dios. ¿Se puede qué? Se puede disfrazar. Y usted tiene la obligación de saber si va disfrazada o va en realidad con la vestimenta espiritual que tiene que ser. Y eso le corresponde a cada uno. Versículo 16. Por sus frutos, dice, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Entonces, la vestimenta, usted tiene que en realidad saber, como dice Jesús, tengan cuidado. Y es donde muchas personas como cristianos podemos llevar un disfraz, pero con el tiempo, hermano, se va a dar cuenta que solamente ha sido la parte exterior y eso no ha producido nada en su parte interior, a lo que el apóstol está diciendo. Ahora, con respecto al tema que vamos a desarrollar, ¿por qué pensamos en hacerlo? Y lo hacemos por considerar algo que sucede muy a menudo, en la vida del ser humano. Y eso es la susceptibilidad que tenemos a ofender o ser ofendidos. Y eso nos lleva a nosotros a abrazar sentimientos negativos que afectan la vida de la persona que lo lleva, como es el odio, el resentimiento y el rencor. Y no nos damos cuenta nosotros que eso es lo que nos está afectando. El apóstol Pablo, en el texto que leímos al inicio, en el versículo 13, dice lo siguiente: soportándonos, dice, unos a otros, aguantándonos, hermano. Todos tenemos diferentes caracteres, diferentes sentimientos, y muchas personas somos que creemos que solo lo que nosotros decimos, pensamos, expresamos es lo que tiene que ser, y nos olvidamos de que hay otra persona que a la par nuestra que nos está escuchando, y viceversa también. Y como que no aguantamos mucho, porque se nos contradice, y no tal vez se nos contradice de una manera mala, sino que no está de acuerdo con nuestro pensar. Llegamos a un punto de no soportarnos, ni como pareja, ni como amigos, ni como sea, dentro de las familias. Por eso es que el apóstol Pablo, en su sabiduría, inicia diciendo en ese versículo, soportándonos unos a otros. Pero aquí viene algo más fuerte, que es lo que vamos a hablar. Y perdonándonos, dice, unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, que es lo más probable. Uno puede preguntar aquí en la iglesia para que uno solo siente en su corazón, pueda meditar, ¿qué resentimiento llevamos contra otras personas?
O podemos pensar nosotros qué hemos hecho para que otras personas tengan ese sentimiento de odio, de rencor hacia nosotros y nosotros lo tengamos para X o Y persona también. Y estemos viviendo en esa misma situación. Y el gran problema es de que no nos damos cuenta que la persona que está viviendo esos sentimientos negros y amargos en su vida no está afectando a la otra persona, sino que está afectando él mismo. Porque cuesta darse cuenta de los daños que cada una de estas personas que podemos tener ese sentimiento hacia otra, el mal que nos estamos causando. Cuesta recapacitar, cuesta tener ese discernimiento para saber que es uno el que está mal. Pero aquí hay algo muy importante, hermanos, que dice el apóstol Pablo. De la manera, dice, el perdón que vamos a realizar, que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Existe algo que acabamos de mencionar que se llama perdón, lo cual a la mayoría de las personas que tanto necesitan recibirlo, pedirlo, se hace difícil. Yo me atrevo a decir, y lo digo con respeto, y si usted no se siente aludido, pues uno solo se agacha y que pase. Que es difícil encontrar una persona que no haya sentido algo contra otra persona, que lo haya llevado a sentir ese odio, a sentir ese rencor, a sentir esas cosas tan negativas que le vienen a su mente con unas malas intenciones. Llamémosle el odio. No hay odio chiquito ni odio grande, es odio. Es algo que uno siente por las personas, una adversidad, algo que no quisiera uno ni pensar, pero anda pensando. Y está viviendo con eso. Y el gran problema es que aquí estamos hablando para la vida del cristiano. Porque como cristianos lo hemos sentido, como cristianos lo hemos llevado. Como cristianos sabemos de personas que nos están odiando, cristianos. Y ahí se va dejando pasar todo eso. Y no nos damos cuenta del efecto negativo que está haciendo con nosotros y lo que está haciendo negativamente en nuestra relación con Dios, que es lo más importante, como cristianos. Y nos estamos dejando llevar con eso. En ningún momento podemos esperar que el perdón aflore de una manera espontánea. Es necesario que nosotros como personas entendamos lo grande que ha significado para poder perdonar el haber recibido nosotros el perdón para poderlo ofrecer. Jesús, nuestro Señor, a quien nosotros decimos que somos seguidores, enseñó a orar de esta manera. Mateo 6:12. Perdónanos y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuestro Señor dejó pero súper claro que la oferta del perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás. Va unido, hermanos. No puede haber intimidad con Dios y amor hacia nuestro prójimo, a cualquiera que sea, cuando en nuestro corazón hay amargura y falta de perdón. Cuando a nuestro Señor Jesucristo lo confrontaban para hacerle cualquier pregunta, nunca la persona que lo confrontó, los escribas, los fariseos, lo hacían con buena intención. En la mentecita de estas personas lo que querían era meterlo en problemas. Cuando un escriba se presenta ante el Señor y le dice,
¿cuáles son los mandamientos más importantes?, le dice. Ese hombre no lo estaba haciendo de corazón, lo estaba haciendo para meterlo, según él, en un gran problema, porque eran 613 mandamientos los que se habían inventado también, además de los que Dios había dado. Leyes, 613 leyes. Y Jesús, en su sabiduría, le dice, 2 le dice nada más. Aquí no te compliques la vida, papá. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo, le dice, como a ti mismo. Ahí está todo, ahí se resume, le dice, los grandes mandamientos de la ley. Ahí no vas a tener problema cuando los cumplas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo vemos tan bonito, lo conocemos de memoria, pero cuando nosotros meditamos ese, es un gran problema. Pensémoslo en nuestras familias. No nos vayamos donde el vecino, no nos vayamos donde el otro, no nos vayamos a lo complejo que es la palabra, a tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Tu próximo, con quien te encuentras, con el que solo te ves, a ese tenés que amar. Con el que te trata mal, a ese tenés que amar. Y nosotros en nuestras familias, hermano, complicada la vida. Nuestra familia en la fe, los unos con los otros. Cuando Cristo murió por todos nosotros, no nos importa. Ya son las situaciones que muchos andamos en nuestro interior, que nos andan afectando a nosotros. Porque la otra persona tal vez ni cuenta se da, hermano, está feliz y usted queriendo que todo le suceda. Y usted no puede ni pensar, porque cualquier cosa que le viene a la mente está pensando en hacer daño, en ver de qué manera esa persona le pasa algo, pues. ¿Por qué? Porque usted tiene un gran problema con ella. Y esas son las situaciones que no podemos entender nosotros respecto a eso. Para Jesús es tanto lo que significa el perdón, es tanto lo que significa de que usted tenga limpio su corazón, que dijo lo siguiente en Mateo 5:22, 5:23 y 24. Lo voy a comenzar a leer. Por tanto, dice, fíjese bien, hermano, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano, fíjese bien, hermano, aquí hay que ponerle un poquito de atención. No es que tengan contra mí, sino que tengan contra mí. No es que yo tenga contra el otro, no. Que yo no tenga nada, pero que esa persona tenga un problema conmigo, dice nuestro Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Imagina hasta dónde llega. Es grande esto, hermano. Lo que pasa es que tal vez nunca le habíamos puesto la atención debida. Y creíamos que el problema era que yo tenía que, al que ofendí, ir a pedir. No, si el otro tiene algo contra mí, dice Jesús, y tú te acuerdas en el momento que vas a hacer algo religioso, que vas a ir al templo, que vas a ir a escuchar el mensaje, que vas a leer la Biblia, que vas a ir a poner tu día, acuérdate, dice, y arréglate. Y eso lo hace meditar a uno. Eso lo hace pensar a uno, hermano. ¿Cómo estará mi relación con Dios? Porque yo lo que he logrado entender en esto que hemos leído, es este poquito, y lo que más adelante va a permitir el Señor que pongamos, es de que lo que afecta, cuando yo conozco que tienen un problema conmigo o yo tengo un problema con otro y no lo arreglo de ninguna manera, lo que me da a entender el Señor que tengo un gran problema con Él también. Que mi relación con Él no está como debería de ser. Pero aquí hay una situación también, que en las familias cristianas
se están dando estos casos, muchos casos. Entonces me pregunto, ¿y dónde está el discernimiento que debemos tener, pues? ¿Y dónde se encuentran los efectos que la palabra de Dios debe hacer en mi vida? ¿Y dónde se encuentra la credibilidad que yo debo de tener a los mandatos, normas, estatutos, como usted y yo le querramos llamar, que nuestro Señor Jesucristo ha dejado establecida? ¿A dónde están? ¿Qué efectos han producido en mi vida? ¿Qué fruto estoy dando sobre lo que el Señor me está diciendo directamente a mí? Y lo primero que tengo que arreglar son los problemas, los pernitos que tengo, ¿a dónde? Dentro de mi familia. Ahí debo empezar, porque si no lo hago dentro de mi familia, ¿cómo lo voy a hacer con la persona que no es mi familia? Si no logro yo volver a relacionar ese vínculo que se ha perdido. Entonces todo esto uno lo pone a pensar y lo pone a meditar y como que siente cierto temor cuando uno analiza y cómo es que está mi relación con Dios. Si yo estoy bajo estos problemas, si yo sé que mi hermano, mi hermana está bajo esos problemas, ¿cómo puede ella relacionarse? ¿Cómo puede él relacionarse verdaderamente con su Creador, a quien se dice que ama tanto? Entonces ya esto lo hace pensar mucho a uno. Luego, en Mateo 18:21, es el caso del apóstol Pedro. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le preguntó Pedro. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. ¿Sabe lo que estaba haciendo Pedro aquí? Estaba queriendo impresionar. Estaba como queriendo ser el campeón. ¿En qué aspecto? Porque los rabinos judíos, la mayoría de rabinos judíos decían que el perdón se debía llevar hasta 3 veces. Pedro conocía perfectamente eso. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pedro? Diciendo, voy a sobrepasar lo que se me ha enseñado, el orden que se me ha dado por mis superiores, mis rabinos, los que escudriñaban, que dicen que hasta 3 veces. No, Señor, 7 veces, le dice él. Y Jesús le dice, no, papito, yo no te digo 7, hasta 70 veces 7. Eso es lo que el Señor le está diciendo. No te canses de perdonar. Te van a seguir ofendiendo, si no es por este lado es por otro, pero tú debes de limpiar tu corazón, debes de perdonar. Y para mí las dos cosas son difíciles, el pedir perdón y el perdonar. Porque cuando el odio llega a su corazón, cuando en realidad usted siente eso, iglesia, no es fácil. No es fácil. Yo una vez tuve un problema familiar. Me dolió, hermano. Un puñalito, pero bien puesto, en la espalda. Sin haber tenido yo haber promovido que eso. Pero pasó un problema. Y como no se pudo entender, un puñal bien puesto en mi espalda. Me dolió como usted no se imagina. Sentí y conocí el odio. Y así pasé, ya cristiano, ya por salir de pastor. Pero ese andaba envenenado mi corazón. Cada vez que veía un furgón yo decía que le fueran los frenos y que fuera pasando a personas. Esos eran mis deseos. Odio. Pero llegó un momento en que reaccioné
Y me di cuenta de que quién soy yo para no poder cometer un error, ser perdonado, o que no cometa un error para mí y yo perdonar. Y comencé, pero yo no podía quitarme eso. Entonces, en mi caso, se manifestó Dios en ciertas etapas. Yo le empecé a pedir al Señor que no era correcto lo que yo estaba sintiendo, pero que yo no podía, que me ayudara, porque yo no podía ni escuchar la voz de esa persona. Hasta ese grado llegué. No podía. Ya no digamos ver, no podía. Entonces, ¿cómo comenzó a obrar el Señor conmigo? Conmigo. Eso no quiere decir que es una ley, ni que solo así obra, ni que no. Con usted puede obrar de otra manera. Empezó a quitarme eso de una manera donde yo podía resistir oír la voz de esa persona, porque ni yo resistía. Es que estaba pegado, estaba dolido. Yo sentía odio. Empezó así. De repente fue avanzando el Señor con el tiempo y ya pude yo sentarme y pude tenerle enfrente y no sentir aquello que sentía anteriormente. Pero ¿sabe qué? No había amor. Pero ya vi aquello que ya me era indiferente, pues. Ya se me podía cruzar en la mente, podía ver, podía hablar, pero hasta ahí nomás. Entonces tuve que pedirle al Señor que me ubicara si estábamos dentro del bien o necesitábamos algo más. Y era que regresara el amor. Y le voy a ser sincero, hasta este momento no ha regresado el amor. ¿Para qué le voy a mentir? No ha regresado, pero ¿sabe qué? Ya me es indiferente. Ya si puedo hacer un favor lo hago. Ya puedo hablar, ya puedo comunicarme, puedo estar sentado y ya no hay problema, pero no hay amor. Eso me ha dado, y no le estoy hablando de día, le estoy hablando de tiempo. Eso he logrado yo entender hasta cierto punto, que quizás después de que existe ese perdón, en realidad cuando usted lo pide o usted lo acepta, la relación ya no vuelve igual. Por lo menos en el caso mío como un ser humano. Pero me siento contento. ¿Por qué? Porque ya no siento aquella dentro de mi corazón. Entonces quiere decir que mi corazón hasta cierto punto se limpió. Porque ya no ando pensando, ya no me levanto en la madrugada y lo primero que veo es de qué manera se le puede ocurrir un mal para la persona, porque eso piensa uno, el que odia. O la persona que lo está odiando a uno. Y más adelante como cristiano se pone a pensar uno en otras cosas. Por ejemplo, ¿y cuáles son los beneficios de perdonar? Y el primero es, de los beneficios del perdón, es que nos da libertad, lo que he venido hablando. Ya no estoy atado a la persona, porque el odio te ata. Y aunque usted no lo quiera entender de esa manera, pero usted vive atado a esa persona. Así que cualquier cosita le recuerda el puñal, le recuerda el dolor que usted recibió, se lo recuerda. Pero cuando usted honestamente, sinceramente habla con su Dios y le dice que usted como ser humano creado por Él, hecho por Él, con las cualidades y defectos que Él permitió con los que usted naciera, que es que tenemos una mente finita, que somos carne, que somos débiles, Él entiende. Él sabe el problema que usted tiene. Y es ahí donde uno se dispara directamente con Él. No puedo, Señor. Y quiero matar. Y quiero hacer esto. Y quiero esto. Señor, no puedo y sé que no es correcto lo que estoy pensando. El Señor le ayuda. El Señor le ayuda. Entonces, lo lindo es cuando usted siente esa libertad. Ya no estoy atado
a X o Y persona. Soy libre. Eso es lindo, iglesia, sentirse de esa manera. Es que el perdón es un principio, hermano, dado por Dios para que nosotros lo pongamos en práctica durante toda nuestra imperfecta vida. De eso es que se refiere el Señor. Como sabemos de que nadie es perfecto, es por eso que el perdón es algo necesario y obligatorio para todos nosotros. Pablo dice lo siguiente en Filipenses capítulo 3, versículo 13, en cierta parte del versículo, dice lo siguiente: olvidando, dice, ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome, dice, hacia adelante. El contexto en lo que Pablo está hablando es de su vida, que él como cristiano no lo había alcanzado todo. Pablo era una persona, según el libro de la vida de él, con problemas como los suyos y los míos, problemas de un carácter fuerte. Un hombre que ni la voz le ayudaba porque era así como tosco. Era impulsivo. Tenía problemas, un ser humano común y corriente, solo que con una tremenda relación con Dios. La diferencia entre él y nosotros. Pero tenía todos los defectos. Entonces él dice, hasta este momento yo he luchado con todo. Yo he tratado hasta donde he podido por alcanzar una relación correcta con Dios, pero sé que no lo he logrado. No he llegado al punto cúspide que Dios quiere que yo llegue. No he llegado, hasta hoy, dice Pablo. Pero eso no va a impedir, dice él, que yo siga adelante. Yo voy a seguir adelante. Eso es lo que nos está mandando, y ya sacando del contexto que Pablo lo está diciendo y pasándolo para nosotros. Olvidemos lo que queda atrás. Lo que pasó, pasó. Y si le hemos expresado ese sentimiento a nuestro Señor, a nuestro Creador, y usted ha sentido en su vida que comienza a actuar despacio, porque no es un proceso de la noche a la mañana, hermano. Por lo menos en mi caso, así fue. No fue de la noche a la mañana. Hubo que luchar. Pero cuando el Señor ve tu disponibilidad y que de corazón en realidad usted quiere arreglar ese pernito que tiene, el Señor le ayuda. Y va, por lo menos en mi vida, fue con esas etapas. Y ahí estamos, súper tranquilos. Entonces digo y repito lo del apóstol: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Pablo lo que está diciendo, que olvidemos lo que queda atrás y pongamos nuestra mirada en lo que está por venir. Cuando nosotros no perdonamos, traemos el pasado y el futuro al presente. Está bien, no podemos nosotros olvidar lo pasado, pero podemos diluirlo hasta casi ya que sea inexistente para nosotros. Al ser ocupado, ¿por qué? Por un futuro de lo que nosotros vamos a hacer. Alguien dijo, que se llama Paul Bose: el perdón, dice, no cambia el pasado, pero amplía, dice, su futuro. Y el segundo beneficio que nosotros tenemos al perdonar es que tendremos una compensación. El perdón trae para nuestras vidas, iglesia, una compensación. Para comprender mejor esto, lo del perdón, debemos tener claras sus facetas. Y la primera faceta es entender y recibir el perdón de Dios. Es el primer punto. ¿Cuántos de nosotros como iglesia, como cristianos que somos, hemos entendido lo que Dios nos ha perdonado? Lo que Dios hizo para perdonarnos a nosotros. Y este puede ser un momento de reflexión para cada uno.
Si yo recibí ese perdón de Dios, si yo entendí y he entendido lo que Dios ha hecho para perdonarme y estoy consciente de lo que yo he sido y sigo siendo, y Dios me ha perdonado, ¿quién soy yo? La pregunta, entre un montón de signos de interrogación, ¿quién soy yo para no perdonar? ¿Cómo comparo? Si es que puedo comparar yo todo lo que ha sido mi vida y cómo Dios no le ha importado y me ha perdonado contra lo que yo pude haber hecho o me han hecho a mí, para hacer una comparación. Entonces, si Dios me perdonó a mí y yo lo he entendido de esa manera, ¿quién soy yo para no perdonar, para negar un perdón? Y el otro punto es que nos debemos de perdonar a nosotros mismos, porque muchos de nosotros sabemos a conciencia, cada uno sabe las afecciones que ha llevado a su vida por causa de quién, por problema de quién, por problema de uno mismo, y uno se culpa. ¿Y por qué no? ¿Y por qué tal? Pasó. Entonces yo debo estar tranquilo conmigo mismo de los errores que cometí. Pasaron, trajeron las consecuencias, viví las consecuencias, afecté con esas consecuencias a mi entorno, pero ya las pasé. Y debo perdonarme por eso que yo he sentido esa repulsión contra mí mismo, por todo eso que pasó, y decir, adelante, Señor, y cambiar completamente el sistema y seguir adelante. Y de ahí el otro punto es, la otra faceta es perdonar a otros. En la Nueva Versión Internacional, Proverbios capítulo 17, versículo 9, dice lo siguiente: el que perdona la ofensa, dice, fíjese bien, la Nueva Versión Internacional así se lee este versículo, Proverbios 17, 9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. Pero aquí viene algo. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. En un grupo familiar, en un grupo de amigos, siempre hay un líder. Siempre hay una persona que se le escucha. Siempre hay una persona que, mira, busquemos a aquel. Él es, o sea, no necesita decirse que es el líder, pero todo el mundo lo busca, todo el mundo, las decisiones que él toma son, está bien, lo seguimos. Él es el líder. Entonces, cuando esta persona está dañada, hermano, cuando la persona a la que me he referido está dañada por algo, por alguien del mismo grupo, de la misma familia, esta persona lo que hace es destilar todo su odio para los demás, para que todos se vuelquen contra la otra persona. ¿Y cuál es el gran problema dentro de los cristianos? Que no tenemos el discernimiento para saber cómo estamos siendo influenciados. Porque tal vez nosotros no sentimos lo que esta persona está sintiendo, pero nos está ¿qué? Irradiando, nos está metiendo toda esa influencia negativa, todo el odio que él tiene, lo está exteriorizando con nosotros, ¿para qué? Y nosotros absorbiéndolo, hasta que llegamos a un momento que estamos junto con él odiando. ¿Y qué está haciendo? Lo que él provee, dividiendo. Son los cuidados que nosotros debemos de tener, hermanos, para no caer en eso. Y el tercer punto es de los beneficios, un corazón restaurado. Jesús dijo en Lucas 24, 34, Padre, perdónalos, dijo, porque no saben lo que hacen. Hermanos, querida iglesia, es el perdón en su máxima expresión. Le hago una pregunta. Yo sé que todos leemos la Biblia. ¿Quién le estaba pidiendo perdón al Señor? ¿Quién le dijo, Señor, perdóname, yo fui uno de esos que te pegué esa bofetada?
Señor, perdóname, yo soy de los que te escupí. ¿Quién le dijo al Señor perdón? ¿Quién le pidió perdón al Señor? Por eso que esas palabras que Jesús dijo ahí demuestran lo que es en realidad el perdón en su máxima expresión. Nadie le estaba pidiendo perdón y él, ¿qué estaba haciendo? Perdonando. Estas son las cosas, hermano, que la Biblia nos enseña por medio de su palabra. Y si él lo hizo de esa manera, y desde ahí viene el perdón para toda la persona que lo quiere, está dispuesto, que usted dice, acepto ese perdón en mi vida, y usted sabe de todo lo que lo está perdonando, porque usted todavía sigue ofendiendo, y eso ya está establecido, que ese perdón es para siempre, cuando usted en realidad ha entendido lo que ha hecho el Señor, pero su humanidad lo lleva a comportarse de esa manera, su debilidad. El Señor ya lo tiene perdonado. Entonces, cuando nosotros entendemos esa depravidad que existe en nuestras vidas y que Cristo las pagó por usted en la cruz del Calvario y que el perdón usted lo recibió y hasta en ese momento entendió usted todo lo que el Señor había hecho por usted y en realidad le dice, Señor, perdóname todo lo que he hecho para ti, y es perdonado, la pregunta, ¿y quién soy yo para no perdonar? Porque lo que yo recibí de gracia, ¿por qué no lo doy de gracia? Y eso es lo que el Señor nos pide esta mañana, que reflexionemos. Y para terminar, el otro beneficio es sanidad emocional y espiritual. ¿Cómo puede un cristiano sentir esa paz interior, sentir que es sano espiritualmente con un problema de eso en su interior? No se puede. Entonces, para ir terminando, hermano, una de las conclusiones es que yo me pregunté, ¿y cuántos cristianos podemos andar engañados, creyendo que estamos manteniendo una relación como el Señor quiere que se mantenga con Él, y nosotros con un perno de estos en nuestro corazón? Esto estorba completamente la relación, hermano. No es que tal vez que mi odio es chiquito. Aquí no hay odios chiquitos, hermano. ¿Odiamos o no odiamos? ¿Tenemos ese rencor o no lo tenemos? Entonces, si usted siente algo así, hermano, no es que estemos perdidos. Si parece estos momentos, parece que está la Escritura para enseñarnos, para motivarnos, para hacernos ver en qué hemos caído y cómo salir de esos problemas, ver ejemplos tremendos, cómo usted ha sido perdonado, cómo yo he sido perdonado, y preguntarnos, ¿y yo cómo recibí el perdón? De gracia. ¿Y qué sacrificio de yo? Nada. Solo llegar a la cruz del Calvario y agradecerle a mi Señor lo que hizo por mí. Entonces vuelvo a repreguntarme, ¿y quién soy yo, pues? Para mantener y seguir manteniendo ese rencor en mi vida y seguir odiando a la persona. Y sin darme cuenta, sin poder discernir que el que se está haciendo pedazos soy yo, no es el otro. Si el otro anda tranquilo, hermano, el otro duerme y está en la noche, hasta se despierta con tembleque ahí, queriendo que le caiga el techo de la casa. No, hermano, duerma tranquilo, hombre. Y quítese eso. Quítese eso. ¿Por qué? Porque usted y yo, por gracia, recibimos el perdón. Démoslo por gracia. Oremos al Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. Iglesia, yo quisiera que nos uniéramos esta mañana en oración y así sentaditos, con nuestra mente limpia, le pidiéramos al Señor juntos, como iglesia que somos, le pidiéramos sanidad espiritual. Todos podemos pensar que ese enojo que tenemos, que esa cosita decimos que no nos afecta, está afectando nuestro interior.
Está afectando nuestra relación con Dios. Y este es un momento que como iglesia pidámosle sanidad interior. Los beneficiados vamos a ser nosotros, hermanos. Vamos a encontrar esa verdadera paz que solo Dios la da en nuestros corazones. Vamos a poder disfrutar más la vida. No vamos a andar en nuestra mente pensando cosas negativas. Imagínese usted una iglesia como somos nosotros en este momento, unidos pidiéndole al Señor sanidad y limpieza espiritual. En mi mente solo me figuro a Dios gozándose, porque Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros. A Él a Él no lo podemos engañar, ni nosotros mismos nos podemos engañar, porque es mejor no manifestárselo. Y es toda una iglesia, Señor, queremos ser sanos espiritualmente. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, Señor, porque queremos mantener una relación, Señor, agradable hacia ti. Que tú puedas, Señor, abrir los cielos cuando lleguen esas peticiones nuestras al trono de la gracia. Que las pueda recibir, Señor. Que vean que van de un corazón limpio, Señor. Recuerde que somos templo y morada del Espíritu de Dios. Somos la casa de Dios. Limpiemos la casa de Dios. Que sea Dios barriendo todas esas cosas de nuestras vidas.